Hola, bueno, vamos a continuar con la sesión de Fundamentos de Economía. Vamos a hacer la sesión 10. Vamos a ver lo que es el círculo del ingreso, lo que es los ciclos económicos, el Producto Interno Bruto y todo eso. Sígame. ¿Ok? Bueno, el objetivo particular es ir comprendiendo los términos macroeconómicos, los principales componentes macroeconómicos, ¿sí? Para ver cómo funciona el país, cómo el Estado o el gobierno realiza los cambios o alguna situación macroeconómica para controlar algún problema que puede existir en el país, como puede ser una inflación, como puede ser una alza de la tasa de interés, como puede ser alguna situación macroeconómica que afecte, ¿no? Entonces, el objetivo específico es entender las características de los principales términos macroeconómicos. Ok, vamos a ver lo que es el flujo circular del ingreso. ¿En qué consiste? Aquí tenemos dos tipos de situaciones. Uno que son las familias, que son los consumidores, y otro que son las empresas, que son los productores, los que hacen los productos, los bienes, ¿no? Tenemos un círculo, que es lo que son los bienes y servicios que las empresas producen para que las familias consuman. Y otro que son los factores de producción, que es lo que las familias o las personas les dan a las empresas. Eso se hace un círculo, ¿sí? Aquí tenemos lo que son las rentas o salarios y los precios y los gastos que hacen las familias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero comprar pan, yo tengo que hacer un gasto, tengo que pagar por ese pan, eso no es gratis. O cuando la empresa quiere encontrar trabajadores, le tiene que pagar a las familias salarios, ¿sí? Yo no puedo trabajar gratis, a mí me tienen que pagar un salario. Entonces, eso se hace un círculo interno. Y el círculo externo son lo que son los factores de producción y los bienes y servicios. Aquí tenemos dos tipos de mercados. Los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción, ¿sí? Vamos a ver detalladamente en qué consiste. El diagrama del flujo circular del ingreso presenta en forma sencilla un panorama general que se centra en dos grandes relaciones, que son las familias, como lo dije, que son los individuos, y las empresas, que determinan el nivel de total de producción que van a llevar a las familias. Entonces, las familias son dueñas de los factores de producción, ¿como cuáles? Como el trabajo que ellos le dan a las empresas, como las tierras que puede uno rentar o alquilar, ¿no? Las máquinas que se ocasiona, las herramientas, los edificios, las materias primas, que utilizan las empresas para producir bienes y servicios. Las familias obtienen de esos tipos de factores de producción, obtienen ingresos. Ingresos de salarios, ingresos de rentas, ingresos de otras situaciones, ¿no? Que se forman por sueldos y salarios, los intereses, los alquileres, las utilidades, por ejemplo. Eso, lo que la familia obtiene de vender o de proporcionar sus factores de producción, eso lo que le da a las familias algún ingreso, ¿no? Dinero en efectivo, para que compre los bienes y servicios que las empresas producen. Ahí está el círculo. El circuito, ¿no? Entonces, las empresas son organizaciones que utilizan los factores de producción para producir bienes y servicios que después se venden a las familias. Lo que vimos en el circuito anterior, entonces en el circuito exterior muestra los movimientos físicos de bienes y servicios entre las familias y las empresas. Aquí lo tenemos. Todo este circuito exterior es el movimiento de bienes y servicios y de factores de producción entre las empresas y las familias. Entonces, como les dije, las empresas proporcionan bienes y servicios a las familias y las familias proporcionan los factores de producción para que las empresas trabajen, ¿no? Si no, no tendría sentido. O sea, las personas les proporcionan su trabajo, sus conocimientos, y las empresas a cambio de eso les pagan los salarios, ¿sí? Y el circuito anterior muestra los flujos correspondientes de pagos monetarios. En la parte inferior están los pagos que constituyen el conjunto de los ingresos de las familias y en la parte superior están los pagos que reciben las empresas, que son el valor monetario de sus ventas totales de bienes. Aquí lo tenemos, ¿sí? En las flechitas azules tenemos los gastos que ocasiona que las familias compren los bienes de las empresas. Y en las flechitas azules de la parte de abajo son los salarios que las empresas le dan a las familias, a las personas, a los individuos, ¿no?
Entonces, los flujos de factores de bienes se realizan a través de los mercados. Las empresas venden sus productos en el mercado de bienes y las familias venden los servicios en los factores de producción en el mercado de factores. ¿Sí? Hay dos tipos de mercado. Mercado de bienes, donde las empresas venden sus productos, y mercado de factores de producción, donde las familias o los individuos venden sus factores de producción. Entonces, aquí hay una cosa muy importante, que es que el valor total de ventas que realizan las empresas debe ser igual al valor total de ingresos de las familias. Entonces, lo que las empresas les pagan a las familias como salarios, tiene que ser igual a lo que las familias les pagan a las empresas como por lo que compran sus bienes y servicios, ¿no? Entonces, ese es el circuito, el flujo circular del ingreso. Todo se hace un círculo, o un circuito, como en otras palabras, donde hay la interacción entre familias y empresas. ¿Ok? Entonces, luego en la economía tenemos dos variables, bueno, muchas variables económicas, ¿no? Las más importantes, las que vamos a estudiar en este caso, en esta diapositiva, son el stock y el flujo. ¿Qué es un stock y qué es un flujo? Eso es importante saber la diferencia entre esas dos variables cuantitativas. ¿Sí? Un stock es una cantidad medida en un determinado momento del tiempo. Por ejemplo, en una alberca, la cantidad de agua que tiene la alberca es un stock. ¿Sí? Está ahí almacenada, no nadie la mueve, ¿no? Está ahí almacenada, entonces ese es un stock. Y un flujo es la cantidad, por ejemplo, de agua que sale por alguna llave, por algún sistema, hacia el exterior de la alberca. Ese flujo, ese agua se va a mover, se va a vaciar poco a poco, y es un flujo que va saliendo a medida que transcurra el tiempo, ¿no? Eso es un flujo. Stock es como algo que está ahí estacionado, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de stock y de flujos. La riqueza de una persona es un stock, obviamente. Si yo tengo, por ejemplo, 30,000 pesos y yo lo tengo guardado en mi casa, ese es un stock. Ese dinero no va a cambiar, no se va a alterar. Siempre va a ser 20,000 o 30, bueno, no sé cuánto, 30,000 pesos les dije, creo. Entonces, esos 30,000 pesos se van a mantener 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20. Si yo no los consumo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Si los pongo ahí. Pero los ingresos y los gastos, eso ya es un flujo. Si ese dinero que yo tengo almacenado lo gasto en consumo, en juguetes, en ir al cine, en cualquier cosa que yo quiera hacer, eso ya es un flujo. La cantidad de dinero está cambiando en el tiempo, ¿sí? Si yo ese dinero lo invierto en algunas acciones o en algún instrumento financiero, eso es un flujo. ¿Por qué? Porque está cambiando el dinero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Otro ejemplo, el número de desempleados es un stock, ¿sí? Por ejemplo, en el Distrito Federal yo puedo poner que hay 4 millones de desempleados en este momento. Ese es un stock. Pero el de personas que pierden el empleo en un determinado momento, ese es un flujo. Por ejemplo, me dicen, el mes de mayo del 2008 perdieron su empleo 150,000 personas. Eso es un flujo. En el mes de junio del 2008 perdieron su empleo 100,000 personas. Ese es un flujo. ¿Por qué? Porque está cambiando a medida que transcurre el tiempo. Luego, la cantidad de capital que hay en la economía es un stock. Es una cantidad de capital que está estable, no está estacionado y está almacenado. Ese es un stock. Pero la inversión, como ya les dije, es un flujo. Vamos a ver lo que es el ciclo económico. ¿Qué es un ciclo económico? Se llama ciclo económico las fluctuaciones de la actividad global, caracterizada por la expansión o la contracción simultánea de la producción en la mayoría de los sectores. Entonces, en la sesión pasada vimos lo que es la producción, que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ese Producto Interno Bruto puede aumentar o puede disminuir. Cuando aumenta, ya vimos que es un crecimiento. La economía de un país va creciendo. Cuando disminuye, es un decrecimiento. Quiere decir que esa economía está decreciendo. En vez de ir creciendo, está decreciendo, ¿sí? Los ciclos económicos no son idénticos. Ningún ciclo económico son idénticos. Dependen de muchas variables. Por ejemplo, Estados Unidos puede tener ciclos económicos más cortos. ¿Por qué? Porque tiene una mayor capacidad de revertir esa situación a veces. En cambio, países como por ejemplo, no sé, algún país asiático, en Sudamérica, algún país, por ejemplo, quizás si entra en una crisis, va a ser un poco más complicado
que salga de esa crisis. Puede salir, pero después de un largo periodo de tiempo, ¿no? O a menos que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial les dé una ayuda, un préstamo monetario, por ejemplo, que haga que salga de su crisis. Entonces, no son idénticos. Eso se refiere a su duración y a su intensidad. Ya vimos que, por ejemplo, lo que les platiqué ahorita es con respecto al tiempo. En Estados Unidos puede haber recesiones, quizás, no sé, un año, pero en otros países con menos poder económico, esas recesiones se pueden dar 10 años, 15 años, 8 años. El tiempo cambia. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene el país, ¿no? La intensidad también, ¿sí? Los países más pobres tienen baja productividad, pueden tener recesiones más intensas que un país rico, ¿no? Entonces, eso se refiere. En un ciclo económico tenemos varias fases, entre las cuales tenemos lo que es la depresión o la crisis, lo que es la recuperación, lo que es el auge y lo que es la recesión. Ahí vemos la gráfica de un ciclo económico. El auge, vamos a graficarlo aquí. Un ciclo económico es como una onda, ¿no? Se grafica así. En este punto, el punto más alto es el que se llama el auge. ¿Por qué el auge? Porque es el momento donde el país tiene mayor productividad, mayor producción, menor inflación, mayor productividad. Entonces es un país que está en la mayor etapa de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Toda esta línea que va aquí, o esta curva, se llama recesión. ¿Qué es una recesión? Pues es cuando la productividad o la producción de un país está disminuyendo. Cuando llega a este punto más bajo, se le llama depresión o crisis. ¿Sí? Es el momento en que llega a su punto más crítico su nivel de producción. Prácticamente es una producción nula. Más abajo de eso ya no puede quedar, ¿no? A eso se llama la crisis, ¿sí? O depresión. Cuando ya llega en esta etapa, llega a su punto más crítico, pues obviamente, ¿no? Tiene que llegar a algún momento en que poco a poco va a estar saliendo de esa crisis. De alguna forma, por ayuda externa, por situaciones propias del país, de alguna forma va a salir de su crisis. A esta etapa se le va a llamar recuperación, ¿sí? Y otra vez llega a su auge. Y otra vez llega por la recesión, la crisis, la recuperación y así. Se va haciendo, por eso dice ciclo económico. Son ciclos que tienen los países en determinados intervalos de tiempo, ¿no? ¿Sí? Puede haber un país en que siempre está en auge. Puede haber un país que llega al auge y en algún momento va a entrar en una etapa de recesión, como sucedió con Estados Unidos hace un tiempito atrás, ¿no? Hace un año, un par de años, que hubo una recesión en Estados Unidos. ¿Qué sucedió eso? Que la productividad ha bajado. O sea, su producción de Estados Unidos bajó mucho. Ahorita Estados Unidos, por ejemplo, la cuestión laboral, la cuestión del empleo está difícil. Que eso está en una época de recesión, ¿no? Aquí nos hablan de punto por punto qué significa cada cosa. Entonces, depresión o crisis es el punto más bajo del ciclo. Es este punto. ¿Sí? Se caracteriza por un alto nivel de desempleo, ¿sí? Y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. Los precios bajan o permanecen estables. Los beneficios empresariales descienden e incluso muchas empresas llegan a las pérdidas o a las crisis o se declaran en quiebra, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con Citibank en Estados Unidos, que creo que se declaró en quiebra. La etapa de recuperación es esta etapa, ¿sí? Es la fase ascendente del ciclo. Se produce una renovación del capital que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase de crecimiento económica y por lo tanto de superación de la crisis. Poco a poco empieza a superar la crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque su producción va a aumentar. Va a haber una etapa de crecimiento económico. Ya vimos en la sesión pasada que el crecimiento económico se calculaba como la diferencia entre los productos internos brutos reales del año actual menos el año pasado, entre el año pasado por 100, ¿no? Entonces, si esa
tasa de crecimiento es positiva, hay un crecimiento económico. Si esa tasa de crecimiento es negativa, hay un decrecimiento. Ahí estaría en la época de la recesión, en la etapa de la recesión. El auge es el punto más alto de la fase de recuperación. Es este punto. ¿Sí? La producción y el ingreso aumentan. Disminuye el nivel de desempleo, ya casi no hay desempleo. Y aumentan los salarios de las personas, obviamente. ¿Sí? Si hay mayor producción, va a aumentar el salario. ¿Sí? Aumenta la inversión, aumenta la confianza del consumidor y el optimismo del público en general. La recesión es la fase descendente del ciclo. Es esta fase. De lo que estaba en el auge, poco a poco se va yendo a la crisis. Es la fase en la que se produce una caída importante de la inversión, de la producción y del empleo. Entonces, aquí en esta fase baja la producción, aumenta el desempleo, ¿sí? Y por lo tanto bajan los ingresos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? No hay inversión de parte de los países. ¿Por qué? Porque son etapas en las que el país no es atractivo para los inversionistas. ¿Sí? Entonces, se da por eso. La recesión puede producirse de forma suave o de forma abrupta. Poco a poco, o si no, de un momento que está en el auge, algún golpe y viene la recesión. ¿Sí? Cuando ya sucede este caso, ya hablamos de crisis. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional. Vamos a borrar esto. Ok, ya vimos los ciclos. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el valor de la producción de todos los servicios de todos los bienes y servicios finales. No se incluyen los bienes intermedios aquí. Producidos dentro de las fronteras de una economía, o sea, dentro del país. El Producto Interno tiene que ser dentro del país, lo que se produce aquí. ¿Sí? Valorados a precios de mercado. ¿Sí? En un periodo determinado. Generalmente es un año o un trimestre, como les digo. Entonces, depende del... En México creo que es anual, ¿no? Entonces, ese es el Producto Interno Bruto. El valor monetario de todos los bienes y servicios finales en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Hay algunas características con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Cuáles? Los bienes intermedios se excluyen del cálculo del PIB para evitar una doble contabilización. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo estoy produciendo pan, cuando yo quiera calcular el Producto Interno Bruto, tengo que calcular el valor final del pan. Yo no puedo calcular el valor monetario del trigo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el trigo ya está incluido cuando yo calculo el valor monetario del pan. Si yo produzco un carro, un coche, por ejemplo, yo tengo que meter dentro del Producto Interno Bruto los precios monetarios o los valores monetarios del coche. No puedo meter, por ejemplo, de los aceros, de los neumáticos, cosas de bienes intermedios, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del bien final ya está incluido todo eso. No se incluyen las transacciones en las que el dinero o bienes cambian de manos y no se producen bienes y servicios. Por ejemplo, la venta de bonos. Aquí sí, cuando yo calculo el Producto Interno Bruto, tengo que ver que haya producción. O sea, si yo hago cambio de manos de bienes o servicios, eso no va. Tiene que haber producción. Solo se incluye el valor de los bienes y servicios producidos por factores de producción ubicados en el territorio del país, sin importar la nacionalidad de su origen. Entonces, por ejemplo, Toyota o Nissan o Chevrolet, son empresas extranjeras que tienen algunas bases aquí en México, ¿sí? Producen en México, entonces ensamblan coches aquí en México. Eso es lo que ensambla, lo que les cuesta a esos coches, el valor monetario se va al Producto Interno Bruto de México, no de Japón ni de Estados Unidos ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque se está produciendo dentro del país. Entonces, eso va a contabilizarse en el Producto Interno Bruto de México. Por eso dice interno bruto. ¿Sí? Ok. Solo se incluye, bueno, eso ya está. El PIB no contabiliza los bienes o servicios que son frutos de los trabajos informales. Por ejemplo, el trabajo doméstico, el intercambio de servicios entre los trabajadores, nada de eso. Eso no va dentro del PIB.
¿Por qué es importante que crezca el PIB? Es una pregunta muy importante, ¿sí? Esto se debe a varias razones. Indica la competitividad de las empresas. Si la producción de las empresas mexicanas no crecen a un ritmo mayor, significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas y por lo tanto la generación de empleos tampoco crece a ritmo deseado. Correcto. Si mi Producto Interno Bruto, si mi producción no aumenta mucho, quiere decir que las empresas no son productivas, el país no es productivo. Si yo tengo mayor producción, pues puede haber mayor empleo, ¿no? Se va a dar empleo para las personas. Esa es una causa, una consecuencia importante. Si el PIB crece por abajo de la inflación, significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que las mismas. Correcto también. ¿Sí? El PIB tiene que crecer por arriba de la inflación. Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa. Entonces, tiene que haber condiciones adecuadas para que haya una buena inversión. ¿Okay? Dentro del PIB tenemos dos tipos de PIB. Uno nominal y uno real. ¿Sí? Esos son los dos tipos de PIB. Aquí tenemos, vamos a ponerlo, el Producto Interno Bruto. Entonces tenemos el PIB nominal y el PIB real. ¿Ok? Esos son los dos tipos de PIB que tenemos, el nominal y el real. ¿Qué son cada uno de ellos? Pues vamos a verlos. El PIB nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país a precios corrientes. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el PIB nominal del año 2008, yo tengo que poner los precios del año 2008. Si yo quiero calcular el PIB nominal del 2005, yo tengo que poner los precios del año 2005. ¿Sí? ¿Y qué es el PIB real? Es lo mismo que el PIB nominal, pero medidos a precios constantes. ¿Sí? Lo que se llama un año base. Por ejemplo, si yo tengo cantidades y precios para el 2006 y luego el 2007, y yo quiero calcular el PIB real para el 2007, tomando como año base el 2006, tengo que poner precios del año 2006. Vamos a ver con un ejemplo que se entiende mejor esto. ¿Sí? ¿Cómo calculo el PIB? Primero que nada, el PIB nominal es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de pi sub i por q sub i. ¿Sí? Eso es el PIB nominal. ¿Y el PIB real? Es igual a sumatoria desde i igual a 1 hasta n de un precio que es constante por q sub i. ¿Sí? A eso se refiere el PIB nominal y el PIB real. Esa fórmula a veces es muy complicada, ¿no? Vamos a ponerle otra forma. Aquí. El PIB nominal va a ser P1 por Q1 más P sub 2 por Q sub 2 más P sub 3 por Q sub 3 más así. Este es el PIB nominal a precios corrientes, al precio del año que yo estoy calculando. El PIB real ¿sí? Es el precio del año base por la cantidad del año que me están pidiendo, ¿no? Más el precio del año base por la cantidad, el base 1, por ejemplo, del bien 1, precio base del bien 2, más el precio base del año 3 por la cantidad 3 y más, así sucesivamente. Esas son las fórmulas para calcular tanto el PIB nominal como el PIB real. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo el año
2005, 2006, 2007, esos 3 años. Aquí tengo que yo produzco 150 manzanas a un precio 1 de 5 pesos por cada manzana. Que yo produzco 260 peras a un precio 2 de 8 pesos. Y que yo produzco 165 naranjas, solamente ejemplo, a un precio 3 de 7 pesos la unidad. Eso es en el año 2005. Vamos a suponer que en el año 2006 yo produzco 365 manzanas a un precio 2 de 6 pesos. Los precios subieron. En el año 2006 yo produzco 425 peras a un precio 2 de 10 pesos. Y produzco 320 naranjas a un precio 3 de 9 pesos. ¿Sí? Estamos simplificando, ¿no? Obviamente no se producen esas 3 cosas nada más. Nosotros estamos simplificando, lo estamos haciendo más sencillo, asumiendo que el país produce 3 bienes nada más, 3 tipos de bienes. O sea, para sacar el PIB nominal y el PIB real, el país tiene que tomar en cuenta todos los bienes y servicios que produce dentro del territorio, ¿no? Para el año 2007, vamos a suponer que yo produzco 425 manzanas a un precio, aquí es precio 1, ¿no? A un precio 1 de 7 pesos. En el año 2007 yo produzco 428 peras a un precio 2 de 11 pesos. Y en el año 2007 igual, produzco 405 naranjas a un precio 3 de 12 pesos. Ahí está, en 3 años. A mí me están pidiendo que calcule el PIB nominal para cada uno de los años. ¿Sí? ¿Qué es el PIB nominal? El valor monetario de los bienes y servicios a precios corrientes. ¿Sí? Entonces, para el 2005, perdón. Aquí es igual a P1 por Q1 más el precio 2 por la cantidad 2 y más el precio 3 por la cantidad 3. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual al precio 1 que vale 5 pesos por la cantidad 1 que es 150 más el precio 2 que son 8 pesos por la cantidad 2 que son 260 pesos. 260 peras, perdón. Más el precio 3 que son 7 pesos por la cantidad de naranjas que produzco, que son 165. ¿Sí? Hago todas esas operaciones y eso va a ser el PIB nominal para el 2005. Vamos a hacerlo en la calculadora. Aquí es igual, va a ser 5 por 150, que me da 750. Esta parte me da 750. Más 8 por 260, que me da 2080.
y más 7 por 165, que me da 1155. Ahora sumo todo eso y ahora vamos a ver cuánto me da. 750 más 2080 más 1155. Me da 3985. Voy a borrar esto. ¿Sí? Eso me da 3000. Ese es el PIB nominal para el año 2005. ¿Sí? Entonces estoy sumando esto por esto, más esto por esto y más esto por esto. Precios corrientes. Para el PIB nominal para el año 2006, ¿qué sería igual? Aquí le cambio 2006. Como me dicen, precios corrientes, ¿qué quiere decir eso? Que los precios van a cambiar de año en año, ¿no? O sea, los precios varían. Para el año 2006 sería el precio del 2006 por la cantidad de 2006 de manzanas, el precio de 2006 por la cantidad de peras para el 2006 y el precio de naranjas por la cantidad de naranjas para el año 2006. Entonces sería P1 por Q1, vamos a ponerlo aquí, 6 por 365, más 10 por 425, y más 9 por 320. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? Lo hacemos en la calculadora. 6 por 365, que me da 2190, más 10 por 425, que me da 4250, y más 9 por 320, que me da 2880. ¿Eso cuánto me da? Borro esto. A ver, 2190 más 4250 más 2880. Me da 9320. Ese es el PIB nominal para el año 2006. ¿Se dan cuenta? Estamos tomando los precios corrientes de cada año. Esa es una gran diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. Ahorita vamos a calcular el PIB real. ¿Sí? Ok. Para el 2007 calculamos de la misma manera. Precio 1 por Q1 más precio 2 por Q2 y más precio 3 por Q3. Y ese va a ser el PIB nominal para el año 2007. Ahora me piden el PIB real del año 2007 tomando como año base el 2005, por ejemplo. Siempre tengo que tomar un año base. ¿Sí? O sea, los precios tienen que ser constantes. Aquí dice el PIB real se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía a precios constantes. Los precios entre año a año no cambian, o sea, entre año que voy a tomar y el futuro, ¿no? Por eso dice, se llama a precios constantes. Entonces, el PIB real, por ejemplo, para el año 2007, tomando como año base el 2005. Yo puedo tomar este año como base o este como base, el que yo quiera, ¿no? Entonces, yo voy a tomar ahorita 2005 como año base. Entonces va a ser el precio del 2005. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomando como año base. Ya no va a ser el precio del 2007, si no sería PIB nominal. Ahorita estoy calculando el PIB real. Entonces va a ser el precio del 2005 por la cantidad de unidades de manzanas del 2007. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto se mantiene constante y la cantidad es lo que cambia. Más, eso es con respecto a las manzanas. El precio del 2005 con respecto a las peras por la cantidad de peras del 2007.
y más el precio del 2005 de las naranjas por la cantidad de naranjas del 2007. Okay. Se dan cuenta, la fórmula son diferentes. Igual es P por Q, pero en PIB real son los precios a precios constantes, ¿no? Tomando como un año base. Ok, entonces vamos a hacerlo. El precio de las manzanas para el año 2005 vale 5. Y la cantidad de manzanas para el año 2007 es 4.25. Más el precio de peras para el año 2005, que es el año base, vale 8. Por la cantidad de peras para el 2007, que es 428. Más el precio de las naranjas para el año 2005, que vale 7. Por la cantidad de naranjas para el año 2007, que es 405. Los precios los tomo del año base y las cantidades los tomo del año que yo quiero calcular el PIB. En este caso quiero calcular el PIB para el año 2007, ¿no? Usamos la calculadora. Aquí es igual 5 por 4, 25, 2125, más 8 por 428, 3424, más 7 por 405, 2835. ¿Sí? Ahí está. ¿Esa suma qué me da? Me da 2125 más 3424 y más 2835. Eso me da 8384. 8384. Ustedes también háganlo en su calculadora y te tiene que salir ese mismo resultado. Entonces, esto es el PIB real, el precio, el valor monetario de los bienes y servicios a precios constantes. Que si se dan cuenta, nos va a salir diferente al PIB nominal, ¿no? De 2007. Entonces, esa es la diferencia entre PIB nominal y PIB real. ¿Qué otro concepto tenemos? Tenemos el deflactor. Borramos esto. El deflactor del PIB. ¿Qué es el deflactor? El deflactor sirve para eliminar los efectos de la inflación. Se calcula como el cociente entre el PIB nominal de un determinado año y el PIB real de ese año. Entonces, el deflactor es igual al PIB nominal entre el PIB real, ¿sí? De un determinado año, ¿no? Aquí el PIB real me tiene que decir cuál es el año base. Ese es el deflactor. Nos mide o elimina el efecto de la inflación. El efecto de la inflación, ¿a quién afecta? ¿La inflación qué es? Cambio de precios, subida de precios, ¿no? Eso va a afectar al PIB nominal. ¿Por qué? Porque el PIB nominal yo lo calculo con precios corrientes. Entonces, ahí altera la inflación. ¿Por qué? Porque los precios cambian. Cuando me dan esa situación, normalmente ese PIB nominal no refleja verdaderamente lo que es el país, ¿no? Lo que es la condición de productividad del país. ¿Por qué? Porque van a cambiar todo eso. Entonces, lo mejor es un PIB real, ¿sí? En el PIB real ya no afecta la inflación. ¿Por qué? Porque el PIB real lo mido a precios constantes. No me importa si sube o no, yo estoy midiendo en términos de precios constantes. Ese es un deflactor del PIB. ¿Qué es el PIB per cápita? ¿Sí? También se le llama renta per cápita. Es la relación que hay entre el PIB, que es el Producto Interno Bruto de un país, y su cantidad de habitantes. Para conseguirlo hay que dividir el PIB de un país
entre la población. Entonces, esto es igual al PIB entre el número de habitantes. Entre el número de habitantes del país. ¿Sí? Así calculo el PIB per cápita. ¿Cuánto le toca a cada persona con respecto a la producción? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo. De una forma rápida. Dice, supongamos que una economía produjo 200 manzanas y 300 naranjas en el año 2007. En el 2007 produjo 200 manzanas y 300 naranjas. A un precio de 2 pesos y 3 respectivamente. El precio 1 vale 2 pesos y el precio 2 vale 3 pesos. Y 400 manzanas y 500 naranjas en el año 2008. Aquí tenemos 2008. 400 manzanas y 500 naranjas en el año 2008. A un precio de 4 y 5. ¿Sí? Respectivamente. Me dice calcular el PIB nominal del año 2007 y 2008. El PIB real del año 2008 tomando como año base el 2007 y el deflactor del PIB para el año 2008. Entonces, el PIB nominal para el 2007. Ya vimos que son a precios corrientes. Va a ser P1 por Q1. Entonces, 2 por 200. Más P sub 2 por Q sub 2. 3 por 300. 2 por 200 me da 400. Más 3 por 300 me da 900. Eso me da 1.300 pesos. Ese es el PIB nominal para el año 2007. Vamos a calcular el PIB real, perdón, el PIB nominal para el año 2008. El PIB nominal son a precios corrientes, los precios cambian. Aquí va a ser P1 por Q1 más P2 por Q2. Entonces va a ser P1 por Q1 más P sub 2 por Q sub 2. P1 vale 4, Q1 vale 400. P sub 2 vale 5, Q sub 2 vale 500. 4 por 400, 1.600. Más 5 por 500, 2.500. 1.600 más 2.500 me va a dar 4.100 pesos. ¿Sí? Ese es el PIB nominal para el año 2008. Vamos a ponerlo aquí porque eso lo vamos a utilizar despuesito. PIB nominal para el año 2008 es 4.100. ¿Sí? Ya tengo el PIB nominal para el año 2007 y el año 2008. Ahora necesito el PIB real para el año 2008, tomando como año base el 2007. Entonces me están pidiendo el PIB real para el 2008, tomando como año base el 2007. ¿Qué hago aquí? Pues simplemente los precios no cambian, ¿no? El PIB real se mide a precios constantes. Voy a tomar el precio del 2007 por la cantidad del 2008, más el precio del 2007 por la cantidad del 2008. Entonces va a ser el precio del 2007, que es 2, por la cantidad del 2008, que es 400, más el precio del 2007, que es 3, por la cantidad del 2008, que es 500. 2 por 400, eso me da 800. Más 3 por 500, eso me da 1.500. ¿Cuánto me da eso? 800 más 1.500, 2.300. Ese es el PIB real del año 2008, tomando como año base el 2007.
Aquí le ponemos. Ya borro esto. Salía 2.300, ¿no? El PIB real, 2.300. ¿Sí? Ya tengo la respuesta A y la respuesta B. Ahora me piden calcular el deflactor del PIB para el año 2008. Ahí está 2.300, lo que nos salió. Ok. ¿A qué es igual el deflactor del PIB? Es el igual al PIB nominal, en este caso del 2008, entre el PIB real. También del año 2008. ¿Sí? De esa forma calculamos el deflactor del PIB. Entonces, esto va a ser igual al PIB nominal del año 2008, que es 4.100, entre el PIB real del año 2008, que es 2.300. Eso sí, vamos a utilizar calculadora porque... ¿Sí? Entonces, hacemos todos. 4.100 entre 2.300. ¿Eso cuánto me da? Me va a dar 1.78. Ese es el deflactor del PIB. 1.78. ¿Ok? Entonces ya tenemos la respuesta C también. ¿Sí? Entonces, si me pidieran el PIB per cápita, por ejemplo para el 2008, ya tengo el PIB del 2008, ¿sí? Y necesito dividirlo entre la cantidad de habitantes que tiene el país, en este caso, no sé. Obviamente la cantidad de habitantes de la población económicamente activa, no son toda la población. ¿Por qué? Porque no tiene sentido medir el PIB per cápita para un niño un bebé de 5 meses, ¿no? O un niño de 3 años. Eso no es, ese niño no es económicamente activo, no va a trabajar. Entonces, eso no se mide así. Se mide entre la población económicamente activa, entre los 18 años, por ejemplo, y los, no sé, 38, 40, 50 años. Entonces, el gobierno saca cuánto o cuál es el número de la población económicamente activa. Y entre eso tenemos que dividir para calcular el PIB per cápita. ¿Sí? Entonces, observamos que en el caso del PIB real varía solo si varían las cantidades, manteniéndose constantes los precios. Entonces, este es un mejor indicador de la economía de un país que el PIB nominal. ¿Por qué? Porque aquí no nos afecta la inflación. Aquí no repercute la inflación porque los precios se mantienen constantes. En el PIB nominal sí, porque los precios son corrientes. Entonces, si yo tengo un precio en el año 2007, por ejemplo, de las naranjas, de 5 pesos, y en el 2008 sube a 60 pesos el kilo o la unidad, pues no tiene sentido, no es demasiado alto el incremento de precios. Entonces, eso no me indica verdaderamente lo que es la producción de un país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio se eleva demasiado. Eso me va a dar un PIB muy elevado y eso no me va a indicar que voy a producir más. Quizás la producción hasta disminuye. Eso no me indica mayor productividad, me indica que hay mayor inflación. O sea, sí, hay mucha inflación porque el precio sube, pero no me indica nada de la productividad. El PIB me mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos, de producción. Aquí no. En cambio, el PIB real sí me es más acorde con lo que sucede en un país porque solamente depende de la cantidad de producción. Los precios son constantes. Entonces, aquí lo dejamos esta sesión. Ya hemos aprendido a calcular algunas variables como es el PIB, el deflactor. Entonces, la siguiente sesión vamos a continuar con otros temas macroeconómicos. Nos vemos, hasta luego.